Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que esta semana me estuvo dando vuelta, o desde la semana pasada. Y es un tema, hermano, que es importante. Créanme, en el nombre de Jesús, es importante que usted se lo coma. Ahorita que está empezando el año, si nosotros no hacemos reparaciones y ajustes en nuestra vida personal con Dios, yo no hablo de su vida íntima, en su casa, con su familia, pero sí esos ajustes que tenemos que hacer con Dios, en nuestra vida con Dios, que son de carácter urgente. Yo quiero que usted sepa algo, y siempre recuerdo lo que una doctora, la apreciamos mucho porque nos asistió en tiempos de crisis. Ya ella está ahorita fuera del país, y recuerdo que yo estando con ella, porque no nos dejaban entrar al hospital, estábamos parados frente a la sala de emergencia, y yo no sé si a usted le pasa, pero a veces usted está en un lugar y todo lo que está sucediendo en ese lugar, de una u otra forma Dios lo usa para ministrarle. Y yo empecé a leer la palabra emergencia, y esa doctora me explicaba cuál es la diferencia de lo que es emergencia y urgencia. Hermano, créanme que conceptualmente me ministró, aunque era un lugar que estábamos pendientes de otra cosa. Entonces, muchas veces usted ve los asuntos de Dios como de emergencia, pero Dios ve esos mismos asuntos, pero con carácter de urgencia. Entonces, emergencia y urgencia no es lo mismo. No es lo mismo cuando usted pide la oración porque tiene una emergencia de gripe, a que cuando usted pide la oración porque cuando tiene una urgencia en su salud. No es lo mismo. Entonces, ahorita que está comenzando este año, tenemos que modificar, hacer ajustes a muchas de nuestra agenda personal, porque no podemos seguir confundiendo la urgencia con la emergencia. Y hoy queremos hablar de un tema que, como les decía a los hermanos que están de forma presencial, de que lo vamos a dar en dos partes, y se llama semilla y fruto. Semilla y fruto. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 13, capítulo 31 y 32 dice lo siguiente: otra parábola les relató Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol. Y vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Impresionante, hermano, esto que está diciendo Jesús. Está hablando de la dimensión de una semilla y cuál es el producto final de ella misma. Uno de los grandes conflictos, esta semana, hermano, pasó algo interesante en mi vida, la semana pasada, que mientras hablaba con un grupo de hermanos de otro sector, y uno de ellos era de otro país, comenzamos a hablar de cosas interesantes, y una de ellas, especialista en medicina, me hacía acotación de cómo a veces funciona el cerebro. Y yo venía esa semana de haber escuchado a un médico con el cual pues le estábamos haciendo algunos trabajos de marketing digital, y me llamaba la atención que este especialista también hablaba de los conflictos que se pueden presentar en nuestro cerebro. Yo quisiera que usted se pusiera la mano aquí y dijera: Dios bendiga mi cerebro. Dios bendiga mi cerebro. ¿Sabe? En su cerebro pasan conflictos, no solamente en sus emociones, en otras áreas de su cuerpo, pero en su cerebro pasan algunos conflictos
que los especialistas lo han llamado conceptuales. Esos conflictos conceptuales es la falta de claridad inicial de cómo se permite el contenido real sobre el cerebro humano. Permítame explicar esto. Cuando usted busca en su computadora personal o en su teléfono una palabra que quiere buscar el significado en el diccionario, en el buscador, ya sea Google o cualquiera que usted use, usted se dará de cuenta que ese buscador, si usted no pone la palabra exacta, él, aunque trate de definir y vaciar esa verdad que está en su contenido, no va a suceder. ¿Por qué? Porque como la palabra por alguna razón no está clarificada, no está bien escrita, no está bien explícita, entonces a pesar de que él tenga un contenido de verdad, él no puede aclararle a cada uno de nosotros lo que realmente y vaciar ese concepto, porque no está clara la autopista para poder unir el concepto real. Entonces en nuestro cerebro pasa eso, que aunque la información muchas veces la tengamos, el cerebro, si no le llega el contenido exactamente que él pueda leer, entonces comete el error de que no da un resultado. Entonces es ahí cuando la verdad difiere de la información que se está introduciendo. Por favor, escuche esto es tremendo. La verdad difiere de la información que se está suministrando. ¿Qué es una revelación? Mire esto. ¿Qué es una revelación? Una revelación es cuando la información que está ahí puede salir y vaciarse sobre algo o sobre alguien. Yo quiero decirle algo. Dios quiere vaciarse sobre ti. Entonces, para que eso suceda, para que eso sea efectivo, para que eso tenga una realidad tangible, tienen que unirse dos cosas. Tiene que haber un acceso pleno para que pueda unirse el contenido que Dios quiere vaciar sobre tu vida. Entonces, algo que nosotros tenemos que definir hoy, que el problema nunca ha estado en la letra, nunca ha estado en la palabra. El problema nunca ha estado ni siquiera de cómo se escribió o se escribe. El problema siempre ha estado en la semilla. Diga conmigo, ha estado en la semilla. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace nuestro amado Dios? ¿Qué hace nuestro Señor en este momento? Pues Él hoy nos quiere ayudar a definir por qué muchas veces nosotros nos damos frutos en cierta área de nuestra vida, aunque tengamos la semilla en nuestra vida. ¿Qué puede suceder? ¿Qué está sucediendo en todo eso? ¿Por qué ese contenido de Dios, aunque está presente en tu vida, por qué ese contenido de Dios, aunque está presente en nuestra vida, por qué entonces no tiene ese impacto de revelación por el cual está hecho, si la palabra de Dios nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Entonces rápidamente la misma palabra se cubre y nos está diciendo: el problema no está en lo que está escrito. El problema no está en la definición del verbo, porque claramente nos está diciendo ese verbo es Dios. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? Que nos cuesta muchas veces clarificar el poder conceptual de lo que es una semilla. Mire lo que dice, cuando usted se mete en el buscador y introduce la palabra semilla, pasa algo extraordinario. Dice que es un grano contenido en el interior del fruto. Anote esto, en el interior del fruto, no está en su parte externa. El grano está en el interior de un fruto, de una planta, que está y que cuando usted pone eso en las condiciones adecuadas, otra palabra que me llamó la atención,
condiciones adecuadas, entonces esa semilla germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Entonces es importante que esto usted lo tenga claro, es importante que lo tengamos claro para que podamos entender la relevancia, lo importante, lo preponderante que es conocer claramente lo que es una semilla, porque yo estoy consciente de que usted no tiene problemas de salvación, porque usted aceptó a Cristo, reconoce a Cristo, reconoce la obra de Cristo, reconoce el contenido de Cristo, sabe todo acerca de Cristo, probablemente conozca la Biblia mucho más que yo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, entonces, ¿qué pasa con tu semilla? Ay, ay, ay. Ya empezamos a poner duro todo esto. ¿Qué pasa con tu semilla? Y lo primero que debemos de pasar de emergencia a urgencia. Vamos a meternos en esto a profundidad. Lo primero que tenemos que hacer es pasar de emergencia. Ya esto no es de emergencia, ya esto no se quita con una pastillita, ya esto no se quita con un reposo, ya esto no se quita con descansar un rato. No, ya esto tiene que tener un carácter de urgencia en el 2022 en tu vida. Tu agenda tiene que ser remodelada totalmente a la luz de Cristo en el año 2022 para que comiencen a suceder lo que Dios tiene escrito para tu vida. Amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transicionar conceptualmente en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cerebro, de que ya esto no es de emergencia, ya esto es de carácter urgencia. Y para que esto ya se coloque de carácter de urgencia, entonces usted tiene que conocer exactamente cuál es su colocación, dónde está usted y yo colocado en cuanto a su paternidad. Porque si nosotros no conocemos nuestra paternidad, entonces podemos crear un caos generacional. ¿Sabía usted que usted es una maternidad de Dios en la tierra? ¿Usted sabía eso? Que todo lo que sale de usted debería llevar el nombre de Cristo implícito ahí. Que cada hijo que sale de su vientre, que cada amistad que está en su entorno, que cada familiar que usted tenga cerca debe reconocer que en usted hay una paternidad diferente y en que cada uno de nosotros hay una autoridad de semilla en Cristo Jesús. Por eso usted tiene y va a entender la obligación que nosotros tenemos, más que un compromiso. Nosotros tenemos una obligación de dar el fruto de acuerdo a la simiente que está establecida en nosotros. Por eso tú no eres una mujer cualquiera, tú no eres un universitario cualquiera, tú no eres una mamá cualquiera, tú no eres un papá cualquiera, tú no eres un profesional cualquiera, no eres un empresario cualquiera, tú eres un hombre y una mujer que tienes en tu ser la semilla de Dios. Wow, hermano, si usted pudiera entender esto, si usted pudiera dejar que esto transite en su vida, esto cambiaría totalmente ese escenario que usted está viviendo en el 2022. Entonces sus preocupaciones serían diferentes, su alcance sería diferente, su estatus de vida sería diferente. Porque cuando usted entiende este proceso de Dios en su vida, entonces Cristo tendría otro color en su vida. Cristo sería dimensionado en su entorno de una forma diferente. Por eso no importa lo que se esté moviendo en la nación donde usted esté, lo externo no está autorizado a modificar lo interno que ya Cristo hizo. Esto es poderoso, hermano, porque ya Cristo hizo. Yo no sé si usted sabía que ya Cristo hizo. Usted ha sido bendecido porque Dios ya lo bendijo con toda bendición. No existe una bendición mayor que la que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros.
Por eso cuando nosotros vamos a hablar de una semilla, tendríamos que tener claros algunos conceptos que vamos a manejar en esta tarde. Una de las parábolas más importantes en la Biblia, hermano. Cuando usted se mete en el buscador y pone en el Google las parábolas de Cristo, una de las más populares para usar este término es la palabra del sembrador. Impresionante esto. Pero usted notará, mire lo que pasa en la parábola del sembrador. Y tengo que pasar por ahí rápidamente porque lo quiero usar como una estructura nada más. La palabra del sembrador está escrita en 3 de los 4 evangelios. Cuando usted lee a Mateo, cuando usted lee a Marco y a Lucas, usted notará que ellos prácticamente escriben lo mismo. Ahora bien, la parábola del sembrador es bastante amplia, usted puede leerla. Yo le recomiendo que lean Mateo capítulo 13 y a usted ahí va a ver 23 versículos que le describen la palabra del sembrador. Ahora bien, fíjese lo que sucede en esta parábola. Dice que Cristo estaba en la orilla del mar. Algunos dicen que se había introducido en la orilla del mar a través de una barca. Pero me llama la atención que cuando tú estás en un escenario como el mar, lo que menos quieres hablar es de la tierra. Yo no sé si esto está claro para ustedes, pero mire, es como cuando tú vas al mar y en vez de pedir un pescado frito en un restaurante, pides un plato de espagueti. Ahí hay algo que no está como diga conmigo, está fuera del ambiente. Yo recuerdo que una vez fuimos con unos compañeros de trabajo a celebrar el fin de año, hace muchos años, cuando yo le trabajaba en una empresa, y fuimos a La Guaira. Y una de las secretarias que estaba por ahí dice, yo quiero que me den una arepa. Mientras todo el mundo pedía cangrejo, otros pedían diferentes tipos de pescado, y todo el mundo volteó a verla y decía, pero es que tú estás fuera de escenario. Hermano, mire, a veces nos sucede que nosotros creemos que los grandes movimientos de Dios van a conseguir un escenario real, pero Dios a veces se mueve fuera de escenario. Y estando aquí metido en el mar, rodeado de pescadores, la gente esperaba que Jesús a lo mejor hablaba de una parábola o una alegoría acerca del mar, acerca de algún animal, etc. Y mire lo que hace Jesús, comienza hablando de la tierra, comienza hablando de la parábola del sembrador. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios estaba claro, Jesús estaba consciente, perdón que use una palabra humana para tratar de definir una característica de Cristo, pero había una conciencia de que nosotros deberíamos entender primeramente lo que significa sembrar y ser sembrado. Queremos discipular, queremos generar cambios, queremos modificar algunas cosas, pero si usted no puede comprender que en algún momento de su vida usted va a ser sembrado, y recuerdo, hermano, mire, cuando yo estaba ahí sentado y escuchaba a mi hija hablando de su abuelo, vino a mi memoria como el primer sembrador que yo tuve en mi vida acerca de la palabra de Dios también fue mi abuelo. Alrededor de unos 12 años recuerdo como aquel viejito ya lleno de manchas blancas se sentaba conmigo en la acera del barrio donde vivía, y yo quiero decirle algo, yo no entendía la mayoría de las cosas que decía mi abuelo acerca de la palabra de Dios, pero ¿sabe algo? ¿Por qué me conectaba con mi abuelo? Porque había una paternidad, y hoy el Espíritu de Dios te dice, no, si no entiendes todavía, necesito que tú te muevas a través de una paternidad, porque a través de la paternidad es que Dios va a sembrar en tu vida. Amén. Y entonces yo estando con el abuelo ahí, escuchaba cómo el abuelo hablaba de diferentes tipos de historias bíblicas, y créanme que una gran parte de esas quedó sembrada en mi vida. Para que hoy usted pueda oír este contenido, hubo un sembrador anciano que en las últimas etapas de su vida empezó a sembrar en sus nietos. Entonces es importante que nosotros podamos entender la urgencia de comprender lo que significa la semilla de Dios en tu vida.
de lo que significa ser sembrado por el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Sabe? Cuando usted se va al Génesis, donde todo comenzó, yo estoy seguro y no soy y ni pienso cambiar conceptualmente lo que dice el libro de Génesis, que Dios me libre, pero muchos de nosotros en los institutos teológicos nos enseñan que en el Génesis había una situación de pecado, que había una situación de separación del hombre, y todo eso está bien, y créanme que estoy de acuerdo en que había una situación de pecado que ordenar, pero ¿sabe algo? Una de las cosas que a Dios molestó, y permítame usar nuevamente una palabra humana para definir a Dios, es que el problema no solamente era de pecado. ¿Sabe por qué? A Dios no le preocupaba, entre comillas, el problema de pecado, porque había un Cristo en la simiente de Dios que ya había resuelto eso, aunque la tierra no había escuchado de Cristo. Ay, ay, ay. Pero sí había un problema que perturbaba ese movimiento de Dios. Por eso Dios se molesta con la serpiente. Usted me preguntará, ¿y cuál era la molestia que sentía Dios con la serpiente? Es que cuando Dios ve la serpiente, el problema de pecado ya había sido resuelto más adelante a través de los años, a través de la presencia de Cristo. Pero había algo que Dios tenía que detener. Había algo que Dios tenía que detener en el huerto. Y Dios hoy nos quiere decir, hay algo que Dios quiere detener en tu vida, que puedas entender que tienes que cuidar la semilla que ha sido depositada en tu vida. Por eso cuando Dios habla con la serpiente, lo primero que le dice a la serpiente: andarás en tu pecho por lo que ocasionaste, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla y la semilla suya. Wow. Escuche esto, por favor. Dios le estaba diciendo a la serpiente: tú andarás por ahí, no te volverás a levantar, pero algo que voy a definir ya en el Génesis capítulo 15 es que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su semilla y la semilla suya. O sea, esas dos semillas no pueden crecer en el mismo terreno. Cuando usted mire, hermano, esto es un fenómeno que usted tiene que entender. Busque en su buscador y ponga simiente. Le reto a que ponga simiente. ¿Y sabe qué va a aparecer? La misma característica de la semilla. Simiente y semilla es lo mismo. Y Dios le dice: voy a detener tu semilla, porque tu semilla no puede crecer con mi semilla. Esta es una alerta. No pueden crecer esas dos semillas en el mismo terreno, porque esas dos semillas van a crear un caos. Por eso el problema está en la semilla. Créame, el problema está en la semilla. Nunca estuvo en la revelación de la palabra de Dios. Cuando Dios deposita una revelación que depende del compromiso que Dios tiene con la humanidad, ahí no hay problema. Pero cuando eso depende de cómo el hombre lo entiende, eso se puede convertir en un problema. Wow. Por eso es que muchos tienen un Cristo colgado en una cruz, y otros tienen un Cristo gobernando todo el escenario del planeta. ¿Cuál es el problema si es el mismo Cristo? Que el escenario humano lo convertimos en escenarios diferentes. Por eso el problema nunca va a estar en la palabra, pero sí en la semilla. Tu tierra y mi tierra es posible que sean diferentes. Yo quiero que le diga al que está a tu lado: ¿cómo está tu tierra? Yo quiero decirle a los que nos están escuchando: ¿cómo está tu tierra? ¡Wow! ¿Cómo está tu tierra? Mira lo que dice Mateo 13, 24, 30. En una ocasión Jesús le dice en otra parábola: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Escuche esto: un hombre que sembró ¿qué? Buena semilla en su campo. Pero mientras los otros dormían, vino su enemigo y sembró otra semilla en el trigo. Ay, ay, ay. Mientras dormía,
Vino otro y sembró otra semilla en su campo. Hermano, qué peligro es que cuando Dios deposita una semilla en tu vida, que cuando Dios deposita una semilla en mi vida, y yo tengo la responsabilidad de que esa semilla es la que sea sembrada, entonces por quedarte dormido o porque se quede dormido el que tú pusiste a cuidar todo eso, entonces dice la Biblia que viene el enemigo y siembra su semilla. Aquí está pasando algo. El problema siempre será la semilla. La pregunta es: ¿quién está cuidando tu semilla? Ay, ay, ay. Dice, y cuando el trigo brotó, produjo grano. Pero mientras el trigo crecía, la otra semilla también crecía y produjo cizaña. El problema está en la semilla. ¿Qué se está sembrando en tu vida? ¿Qué has permitido que llegue a tu vida? El apóstol Pablo tenía esto claro, hermano. Yo creo que no existe un hombre en la Biblia, en mi criterio humano, apostólico como el apóstol Pablo, que tenía claro que su trabajo era sembrar, que su trabajo era enseñar, que su trabajo era crear doctrina. Por eso cuando él agarra a Timoteo, en la primera carta a Timoteo le escribe claramente, capítulo 4, verso 16, Timoteo, cuídate de ti mismo. Usted puede darle la aplicación que usted quiera y seguramente mucha de esa aplicación va a bendecir su vida. Pero el apóstol Pablo le dice claramente, ten cuidado con lo que enseñas y siembra. Ay. Y esto lo puede ver, me gusta mucho como lo dice la Biblia latinoamericana. Ten cuidado con lo que enseñas y siembra. Sigue haciéndolo bien. No solamente, mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no solamente vas a producir que siempre vas a mantener esa salvación en ti mismo, sino que también salvará a los que te escuchen. Y ahí empieza el compromiso. Empieza el apóstol Pablo a decirle, el problema no es solamente que tu agenda afecta tu movimiento personal, sino que una mala agenda con una definición absurda también afecta a todo el que te rodea. Por eso, hermano, nuestro comportamiento tiene que ver con la revelación de la semilla en Cristo. Va a haber momentos que tú te sientes enojado, enojada y quieres matar a alguien, pero esa semilla de Cristo te dice, aguántate, ten paciencia. Por eso el apóstol Pablo le dice, mira, compórtate, Timoteo, como es debido. Literalmente. Cuida la semilla. Cuida la semilla, Timoteo, porque ahora todo está en riesgo. Ahora te va a tocar a ti ministrar. Ahora te toca a ti adoctrinar. Ahora te toca a ti discipular. Ahora te toca a ti preparar. Ahora te toca a ti dar fruto. Ahora te toca a ti, Timoteo. Entre todo el entrenamiento terminó, Timoteo. Ahora comienza tú a agarrar tu territorio y ensancharlo. Ahora comienza tu vida a ampliarse. Ahora comienza a extenderse lo que tenía que extenderse, Pero hay algo en que tienes que tener cuidado, Timoteo, en depositar cualquier semilla. Hay una versión que dice en este mismo versículo 4:16 de 1 Timoteo, le dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ten mucho cuidado de cómo vives, de esa palabra de cómo vives. ¿Cuáles son los argumentos que justifican tu ausencia de compromiso delante del reino? Ay.
Yo no sé si usted está listo para sostener esto, pero ¿cuáles son los argumentos que tú mantienes sosteniendo para evitar los compromisos de semilla que tú tienes con el reino? Esto es un problema de reino. Esto no es un problema local. Esto no es un problema de barrio. Esto no es un problema de un terreno pequeño. No. Esto es un problema de reino. Si el reino de los cielos ha depositado en ti su simiente, entonces tú tienes alto compromiso y obligación con ese terreno. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Ten cuidado, Timoteo, de cómo vives, de cuáles son tus prioridades. Hermano, hoy en día nuestras prioridades parecieran que fueran lo principal en nuestra semilla. Pero cuando usted lo pone a la luz de la palabra de Dios, entonces lo que tú estás construyendo es posible que no tenga la semilla de Dios. Ay. Cambia tu agenda, dile que está a tu lado, cambia tu agenda, estás a tiempo, estamos a tiempo, está empezando el año, dobla rodillas. Si tú dejaste de orar, comienza a orar. Si tú dejaste de instruirte, comienza a instruirte. Si tú alteraste algunos compromisos que tú sabes que tienes con Dios, tú sabes que a lo mejor tú fuiste llamado como profeta, tú sabes que tú fuiste llamado como pastor, tú sabes que fuiste llamado como ministro de un nuevo pacto, donde la competencia no es discutible. Tienes que ser competente en ese nuevo pacto, si no te convierte en algo que es falso. Por eso el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo de una forma diferente. Mira, Timoteo, tú y yo no vamos a discutir algunas cosas, que qué canciones canta, de qué el tamaño es el largo de tu cabello, de que si te pones pantalón o si te pones... No, esto yo no lo quiero discutir contigo, Timoteo. Pero es emergente y urgente que yo te diga, ten cuidado con tu semilla. Porque hemos visto que si tú no cuidas tu semilla, va a entrar otro y va a... Ay. Mire lo que dice Deuteronomio. A usted le gusta fundamentos bíblicos. Mire lo que dice Deuteronomio 22:9. No sembrarás tu campo con dos clases de semillas. Yo creo que usted lee este versículo y ya no necesita predicar más nada. Mire, no sembrarás tu campo con dos clases de semillas. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de tu campo queden inservibles. Es duro, ¿verdad? Dios le está hablando a hombres y mujeres competentes. Amén. Dios le está hablando a hombres que están en un doctorado en cuanto a su relación con Dios. Dios no le está hablando a hombres que están empezando, no, yo soy nuevo creyente, y poco a poco, no, esto es urgente. Tú eres un sostenedor, tú eres un sustento de esperanza para tu familia, para tu nación. Tú eres un hombre que genera cambio. No sembrarás en tu campo dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Wow. Eso le parece duro, ¿verdad? Dios te está hablando a ti, mujer de Dios, hombre de Dios. Mire Marco capítulo 4, verso 26, lo que dice. Decían también, me gusta cuando dice así Marco, decía también Cristo, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y como él no lo sabe, lo puse en negro, y como él no lo sabe, hermano, qué locura es no saber lo que Dios está haciendo con tu vida. Es una locura que tú no sepas lo que Dios está haciendo con tu vida. Hermano, yo no tengo que recordarte lo que tú significas para Dios. Tú eres un sembrador apostólico de Dios. Tú eres una mujer que tiene que multiplicarse. Amén.
Yo quiero que tú te pongas las manos en el pecho y digas: soy semilla de Dios, soy semilla del reino, soy semilla de la simiente de Cristo. Ninguna semilla extraña puede depositarse en mi campo. Eso es lo que Dios te está diciendo. Créeme que vas a ser rodeado de gente que quiere tu semilla, que quiere tu campo. Porque tu campo, ¿sabes por qué quieren tu campo? Porque en tu campo hay mineral que tú has cuidado. Porque en tu campo hay un terreno que tú has limpiado. Porque en tu campo hay una siembra. En tu campo hay agua, hay pureza. Tú lo cuidas con amor. Entonces viene otro y quiere ese campo y quiere depositar una semilla. Entonces Cristo estaba claro, ¿sabes? Yo me voy a ir, un día los dejo, Pedro, Juan, Felipe, Andrés, Lucas, yo me voy, pero tengan cuidado con lo que siembran. Qué tremendo es esto. Mire lo que dice Marcos 4:26. Él no sabe lo que está sucediendo, se refiere al que es el dueño de la siembra. Y después dice más abajo: porque la tierra produce por sí mismo. Yo te voy a explicar lo que eso significa. Tú tienes una bendición de Dios tan tremenda que automáticamente nosotros producimos. Si tú estás para bien, tú produces para bien. Pero si en ese momento es un desastre tu vida, tú produces un desastre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la tierra donde tú estás, por su naturaleza, siempre va a producir fruto. Por eso es que cuando tú estás de mal humor y no estás bien, ¿quién se te va a acercar? La gente que tiene tu misma semilla. Yo quiero que usted diga, para que salga ahí filmado y la gente lo oiga: ¡wow! Dígalo. ¡Wow! Hermano, la gente, cuando ve un hombre con el Espíritu de Dios y tiene esa semilla también, entonces se conecta. Oye, pero es que Pedro, Juan, Pablo, Jacobo, esos tipos siempre andan juntos. María, Marta, Esther, Rebeca. ¿Cómo no van a andar juntos si tienen la misma semilla? Si conocen el mismo abono, si saben del mismo campo, saben lo que está sucediendo. Entonces, porque la tierra produce por sí mismo. Entonces, si produce por sí mismo, créeme, tú vas a tener en tu entorno lo que por tu naturaleza está en tu simiente. Tú vas a tener en tu entorno lo que por naturaleza está en tu tierra. Si tú eres una mujer alegre, ¿qué crees tú que vas a producir? Diga conmigo: alegría. Si tú eres un hombre triste, ¿qué crees tú que vas a producir? Tristeza, porque eso es lo que hay en tu tierra. Si tú eres un hombre pesimista, tú vas a llenar de pesimismo todo tu entorno. Pero cuando llega un hombre optimista, cuando llega una mujer optimista, comienza a ver el escenario diferente a toda la humanidad, porque está viendo el escenario de Dios. Entonces, cuando tú vas por un desierto, tú no lo ves como un desierto, sino que tú lo ves como una transición donde Dios te está procesando áreas de tu vida, que tu terreno, que tu semilla tiene que conocer en tu historia, para que tú te puedas un día decirle a tus nietos: ¿sabes quiénes son tus hijos? La semilla que nace de tu simiente. ¿Saben quiénes son los nietos? La segunda semilla que viene de tu árbol. ¿Sabes quiénes son esa generación que está saliendo a través de lo que tú disipulas? Es la semilla que viene de ese árbol que está en ti. Entonces esa gente va a querer caminar como tú. Esa gente va a querer hablar como tú. Esa gente va a tener el mismo compromiso que tú tienes. ¿Por qué? Porque ellos están naciendo en el mismo campo que tú estás preparando para que esa semilla tenga éxito. En Latinoamérica le dicen hijo de gato, casa ratón. En el reino se dice que tú eres semilla de Dios.
Y como tú eres semilla de Dios, tienes el enorme compromiso de producir de acuerdo a su sustancia. Ahora la pregunta es, ¿de qué árbol soy semilla? Ay. Mientras yo tomo agua, pregúntele que está a su lado, ¿de qué árbol tú eres semilla? ¿Serás de un árbol de jojoto? ¿Serás de un árbol de coco? ¿Será un árbol de grano, caraota? ¿De qué árbol eres tu semilla? Un día le preguntaron a Juan eso. Y mira lo que dice Juan en el capítulo 15. Él dice, yo me voy a la simiente. Y Juan dice, yo soy la vid verdadera. Cristo dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto se le quitará. Y todo aquel que lleve fruto le limpiará para que lleve más fruto. Mas ya vosotros, versículo 3 del capítulo 15 dice, mas ya vosotros sois limpios por la palabra que es hablado, porque ustedes están en mí y yo estoy en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tú no puedes llevar fruto por sí mismo, tienes que permanecer en el árbol. Y si no estuvieras en la vid, así ni vosotros estuvieras en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que está en mí y yo en él. Él lleva mucho fruto. Hermano, ¿usted sabe lo que es la vid? Cuando usted busca la definición de lo que es la vid, es impresionante porque dice que la vid es un arbusto trepador, de tronco leñoso, retorcido la mayoría de las veces, pero crece muy alto. Dicen los entendidos que hasta 20 metros puede crecer. Impresionante esto. Pero hay muchas características. Pero una de las características que quiero regalársela dice que sus hojas palmeadas son los lóbulos que producen la semilla. Mire esto. Son los lóbulos que producen la semilla. ¿Y cuál es la diferencia del árbol de la vid? Por eso es que Cristo la usa como una parábola a través de la figura de Juan, porque el lóbulo de la vid dice que tiene de 3 a 5 lóbulos, mucho más que cualquier otro árbol. ¿Qué ocurre cuando tiene de 3 a 5 lóbulos? Que si uno falla, está el segundo. Que si falla el segundo, está el tercero. Que si falla el tercero, está el cuarto. Y si falla el cuarto, hasta tienes un quinto. Pero ese árbol tiene garantizado el fruto. ¿Sabe qué impresionante es esto? Que tú siempre tendrás garantizado el acceso a Cristo a través de su acto, pero también tienes garantizado el fruto que hay en Cristo en tu vida. Por eso es que si usted no sabe lo que es una vid, usted no puede entender lo que Juan está hablando cuando dice yo soy la vid verdadera. O sea, pueden haber otras que necesiten quinto, pero con Cristo tú estás eternamente. ¡Wow! Entonces tenemos que conocer, hermano, de qué semilla pertenecemos. Tú perteneces a la semilla del árbol de la vid. Tú perteneces a Cristo. Y dice Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Entonces algo que tiene que suceder, por favor tenga esto claro en su vida. Algo que tiene que suceder por naturaleza misma de lo que es una semilla, es que tú tienes que dar fruto, tú tienes que discipular. Tú no puedes pasar todo el año sin que la sustancia que Dios ha depositado en tu vida, esa característica impresionante de mujer que eres, de hombre que eres, no consiga un terreno donde multiplicarse. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder en tu vida. Este año tú tienes que buscar y hacer discípulos.
Amén. ¡Wow! Esa semilla que Dios ha depositado en tu vida no puede perderse en ese terreno. Dios no invierte para perder. Escucha esto. Si Dios te ha sostenido desde el vientre de tu madre, si Dios ha apartado la muerte de tu lado, si Dios te ha sostenido cuando otros no tienen ni un pan, pero tú siempre tienes, cuando otros se caen por enfermedades, gripes y una cantidad de sinvergüenzura, entonces tú te permaneces fiel. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque Dios está cuidando su semilla, porque Dios está guardando lo que sembró en ti a través de generaciones. Tú no eres producto de un día, tú eres producto de una planificación apostólica que hubo en la simiente donde tú naciste. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Porque habéis nacido de nuevo. Ay, ay, ay. Mira Pedro, mira hermano, Pedro lo tenía clarito. Pedro ya no olía pescado. Ya Pedro no olía pescado, ya Pedro no tenía espina en sus manos. No tengo nada contra los pescadores, los amo mucho, pero quiero que tú entiendas esto. Ya había una transición en la vida de Pedro, ya Pedro no discutía algunas cosas, ya Pedro sabía que su vida no dependía de su agenda personal. De hecho, Pedro no tenía agenda personal, porque ahora Pedro entiende que él había nacido de nuevo, que lo que él había vivido solo era la historia de un recuerdo. Te puede servir para una foto, te puede servir para escribir un libro, te puede decir para una referencia de marketing o de Facebook, pero créeme que a donde tú vas, lo importante es tu semilla. Por eso el mismo Pedro dice: tú has nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hermano, ese concepto no puede ir separado. Es la palabra de Dios que vive y permanece. Hay mucha gente que puede ser instruido y tiene un enorme contenido bíblico, teológico, doctrinal, religioso sobre su vida. Pero la pregunta es: ¿por qué no has entendido esto? Porque ni vives ni permaneces en Cristo. Entonces vivimos afanado en nuestra propia agenda. Ay, mañana qué voy a comer, y mañana qué aspirina me tomo, y si la tensión se me dispara, y si me duele la rodilla no puedo salir a correr. Lo digo por mí mismo, a veces me pasa. Y entonces, ¿qué va a suceder con el día de mañana? Y viene el apóstol Pedro y te dice: brother, tú eres de una semilla. Tú eres de una semilla que ya fue planificada. ¿Tú crees que Dios no sabe con quién se van a casar tus hijos? ¿Tú crees que Dios no sabe cuál va a ser la semilla del vientre de tus hijas, de tus hijos? ¿Tú crees que Dios no sabe cuál va a ser el empresario de nivel que Dios tiene para ti? ¿Tú crees que Dios no sabe eso? Ahora viene Pedro y dice: el problema con todo esto es que si tú no sabes de qué semilla eres, si tú no sabes que estás conectado a la vida verdadera, entonces no le vas a dar a eso relevancia. Por eso es que muchos andan detenidos ahí por cualquier cosa. No, es que me duele la cabeza. Y oye, pastor, es que tú sabes. Oye, pastor, es que no comí bien anoche. Hoy yo siempre me como 4 arepas, pero hoy me comí 3, entonces no comí bien, entonces no me puedo mover mucho. Hay gente que se está preocupando en eso. Estos tipos no se preocupaban en eso. Pedro no se preocupaba en eso. El apóstol Pablo no se detenía por eso. Timoteo no podía pararse con eso, hermano. El ministerio de Timoteo comenzó a los 11 años, pero el ministerio de Timoteo fue fundamentado ¿dónde? En la semilla que su abuela le metió, en la semilla que su madre le sembró, en la semilla que vino de una generación que a lo mejor para nadie valía nada, pero para Dios valía todo. Y le dijo: Timoteo, tú eres sostenido por tu mamá y por tu abuela. Si tú cuando las veas en el cielo le preguntas cuál es el propósito de su vida, aquella abuela va a decir: preparar a Timoteo. Aquella madre va a decir: mi propósito en la vida era entender que desde mi vientre iba a nacer el hombre más grande, el joven más grande que iba a tener Pablo a su lado, llamado Timoteo. Estas mujeres no se paraban por una artritis, estas mujeres no se detenían por una tensión, por un dolor de cabeza. ¿Por qué te estás deteniendo tú si sabes cuál es tu semilla?
Pastor, pero es que mire, tengo los zapatos viejos. Pues camina descalzo, eso no te puede detener. Por eso estos tipos escribían tan claro. Por eso Pablo, Pedro no se paraba. Juan, ¿cómo se va a parar Juan? Por favor. Juan le estaba diciendo, mira, el que no es nacido del árbol de Dios, ese practica el pecado. Pero el hombre que ha nacido de la simiente de Dios, del árbol de Dios, ese no tiene problema de pecado, brother. Porque el que permanece en Cristo, el pecado no se le acerca. Mira cómo lo dice Juan, hermano. Dice, el que permanece en él no puede pecar. ¡Wow! Tajante. No puede. Yo no sé si tú habías escuchado esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que permanece en Cristo no puede pecar. Listo. Tú tienes gobierno sobre tu vida. Tú tienes gobierno sobre tu pensamiento. Tú tienes gobierno sobre tu amistad. Mire, el domingo, el diciembre pasado, le tuve que decir a alguien, mira, si tú no quieres nada con Dios, si para Dios no es importante, si Dios no está en el centro de tu vida, si Dios no es el que maneja tus asuntos, si Dios no es el que está ahí como prioridad número 1 en tu vida, entonces yo quiero que tú entiendas algo. Entonces tampoco querrás nada conmigo, porque el que no quiere nada con Dios no puede querer nada contigo. Porque el que permanece en él no puede pecar, porque es, escuche esto, porque es nacido de Dios. Amén. Clarito. O sea, tu simiente es la simiente de Dios. Tu simiente. Tú naciste del terreno de Dios. Si tú quieres hacer un hantash, de eso que te gusta poner en los TikTok, en el Instagram, pon yo nací de Dios. Yo nací de Dios. Si tú me vas a escribir por aquí, si tú quieres ser mi amistad de redes, tienes que entender que en mi vida hay un hantash que dice yo nací de Dios. Yo reconozco el terreno de donde he nacido. Yo reconozco la simiente de donde soy. Mis hijos pertenecen a Cristo. Los asuntos de mis hijos pertenecen a la agenda de Dios. Los parientes de mis hijos, la simiente de mis hijos tienen que saber que mis hijos fueron marcados por el Espíritu de Dios, por la semilla de grandeza del Padre. Y esos hijos, los hijos de tus hijos, tienen que entender que tienen que multiplicar la grandeza de Cristo en su vida. Tiene que ser llevada a otros. Wow, hermano, esto es otra cosa. Si pudiéramos entender que esto es otra cosa, que ya no se trata de autoridad sobre el pecado, porque tú eres una mujer que tiene autoridad sobre el pecado. Ahora el Espíritu de Dios te está diciendo, ahora tienes que tener autoridad sobre lo que yo he depositado en ti. Por eso cuando tú pasas de una nación a otro, cuando tú pasas de una ciudad a otro, cuando tú pasas de una acción a otra acción, tienes que entender que eso tiene que ser certificado por la semilla de Dios que hay en ti. Hermano, clarito. Y ya voy concluyendo con todo esto. La primera parte termina aquí. Mateo capítulo 13, versículo 23 dice lo siguiente: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, mírenlo como lo dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Amén. Ay, ay, ay. No es el que oye la palabra, es el que oye la palabra y la entiende. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú entiendes la palabra? Porque estoy seguro que la has escuchado. La pregunta es, ¿entiendes la palabra? ¿Entiendes el propósito? Me llamó la atención un escrito que vi esta semana en una película que estaba viendo. Y la película comenzaba con esta frase. Decía, hay 2 días importantes en la vida de todo ser humano. Dice, el primer día es la fecha en que nace. Y el segundo día más importante
es el día que conoce para qué nace. ¡Wow! Tú conoces para qué naces. Tú conoces por qué eres una semilla de Dios en la tierra. Y mira cómo lo dice, hermano, Mateo. Mateo dice, se sembró una semilla en tierra buena, en tierra buena, en tierra buena, no en cualquier tierra, era tierra buena. Este año una de mis peticiones es, Señor, consígueme tierra buena. Amén. Ay, ay. Amén. Consígueme tierra buena, Señor. Consígueme, Señor. Indícame dónde está la tierra buena. Dime, Señor, dónde está esa tierra, Padre, para entonces nosotros sembrar tu semilla en tierra buena. Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Ay, ay, ay. Amén. Yo no sé si es que esto es para mí. Yo no sé si esto es para mí. Si es para mí, me lo como completo. Mire lo que dice. Este sí da fruto y produce. No es que da fruto nada más, brother. Es que tiene que producir. Yo le decía a mi esposa esta semana, estoy preocupado en Dios. Hay una preocupación apostólica en mi vida, ¿sabe? Porque yo tengo que producir lo que por naturaleza sé que tengo que producir, 100%. Tú sabes, hermano, por qué Dios te llamó. Es para que tú des fruto y produzcas. Por eso es que hay gente, hermano, que se sienta a tomar un café contigo y tú comienzas a hablarle de la palabra de Dios y en 2 horas queda pegado contigo. Y entonces empieza a llamarte, hermano, y esa palabra, ¿y de dónde sacaste tú? Tengo 100.000 años en el Evangelio y nunca había escuchado que yo era semilla de Dios. Yo nunca había escuchado que yo tenía en el propósito que producirme. Yo no sabía que en la naturaleza de Cristo yo tenía que dar fruto, que ahora tenía que cuidar todo mi entorno, que tenía que cuidar todo mi movimiento, que cuando yo entraba en una universidad, yo no era cualquier universitario. Esta semana me decía un hombre de 42 años, me decía, yo nunca había escuchado que yo tenía que producir por la naturaleza de la simiente que hay en mí. ¿Cómo es posible que gente que viva 20, 30 años escuchando la palabra, pero viene el apóstol, viene Mateo y te dice, lo que pasa es que no la entiende, la escucha, pero no la entiende? Ahora, yo confío en el Señor que tú la escuches y la entiendes. Si yo confío en el Señor y si tú la oyes y la entiendes, entonces tienes que tener claro 2 cosas. Tienes que dar fruto y reproducirte. Mateo 13:23. Con esto termino. Hombre y mujer que me estás escuchando, no sé cuál es tu condición con Dios. No sé cuál es tu estatus. Yo no sé cómo pones a Dios en tu agenda. Pero si tú no das fruto y produces, la Biblia dice que va a venir otro y va a ocupar tu terreno y va a poner otra semilla. Entonces la primera parte de este mensaje es que tú tengas claro lo que es ser semilla de Dios. No solamente es mantenernos en reuniones de gratitud, no es solamente ser agradecidos diariamente, sino hay un trabajo que hacer, es producir y reproducir la semilla de Cristo que está en nuestra vida. Por eso queremos bendecirte desde este lugar, darle gracias a Dios, que el Señor en el nombre de Jesús, permíteme orar por cada uno de ustedes, Padre amado, en esta hora, Señor, yo te ruego y te pido, para Dios, que esta palabra penetre, Señor. Que esta palabra, Señor, cale. Que esta palabra crea una preocupación delante de ti, Señor. De que tenemos que reproducirnos. De que tenemos que dar fruto, Señor. De que nuestros hijos no pueden ser cualquier hijo. Que nuestros hijos tienen que ser cuidados. Por muy pequeños, por muy medianos, por muy grandes que son, ellos tienen que ser cuidados porque son semillas del reino de Dios. Que el reino de Dios reclama en esta hora. Y porque Dios lo estableció claro, nuestra semilla no puede ser acompañada de otra semilla que no venga de la simiente de Dios. Y puso enemistad entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Lo que Dios le estaba diciendo en esta hora, Eva,
más nunca saldrá de tu vientre un fruto que no sea semilla mía. En el nombre de Jesús recibe esta palabra, sea el nombre de Dios glorificado. Te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Y recuerde, la semana que viene vamos a hablar ahora del fruto de una semilla de Dios. Cómo trabaja y las consecuencias que tiene producir de acuerdo a la agenda de Dios en la tierra. Bendiciones. Y le pongo aquí a mi esposa para que lo salude y le dé gracias a Dios por su vida. Dios les bendiga, amados, Dios les guarde. Dios bendiga a todos los que están conectados en este momento por Zoom. Sean bienvenidos en este año. Es la primera predicación que se está transmitiendo y le damos gracias al Señor por eso.